Bienvenidos a este tema que es el número 16, titulado El perdón de los pecados, la comunión de los santos y la vida eterna. El credo lo terminamos precisamente con estos tres elementos muy importantes. En este curso de Misterio Cristiano estamos tratando de abordar todas las verdades de fe, y es verdad de fe el perdón de los pecados. Cuando nosotros recibimos nuestro bautismo, en ese momento, por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, recibimos nosotros el perdón de todos nuestros pecados. Esto significa que cualquier pecado que alguien haya cometido antes de su bautismo queda perdonado. Ordinariamente nosotros somos bautizados desde muy chiquitos, y entonces solamente hay el pecado original, del cual, abordamos en otra ocasión, pero aquí, hablando del perdón de los pecados, es que nosotros tenemos fe y confianza en que nuestros pecados, todas aquellas cosas que hemos cometido, todas aquellas manchas que tiene nuestra alma, por la muerte y resurrección de Cristo quedan perdonados. Así de que ahí el perdón de los pecados es una gracia y una bendición. ¿Qué pasa si una persona tiene muchos pecados? Después del bautismo, especialmente, está el sacramento de la reconciliación. Cuando nosotros nos vamos a confesar, debemos de ir con un arrepentimiento sincero, decir con franqueza, con sinceridad nuestros pecados. Debemos de acudir arrepentidos y con el propósito de no volver a cometerlos, y el sacerdote, por el poder que tiene del Espíritu Santo recibido en la ordenación sacerdotal, tiene esta capacidad de poder perdonar los pecados, basados en el texto de la Escritura, cuando Jesús sopla, dando el Espíritu Santo a los apóstoles y les dice: vayan, perdonen los pecados. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quien no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Los apóstoles, a su vez, transmitieron este poder a los presbíteros de la iglesia, a los episcopos, es decir, a los obispos, y desde entonces se ha ido transmitiendo por la sucesión apostólica y la imposición de manos el poder de perdonar los pecados. Así de que es muy importante que todos nosotros tengamos conciencia, pero sobre todo tengamos la alegría también de que nuestros pecados son perdonados por la misericordia de Dios, por el arrepentimiento nuestro y por el poder que tiene el sacerdote de dar el perdón de los pecados a quienes con arrepentimiento se acercan. Sobre el sacramento de la confesión, sobre la reconciliación, en otro momento también hablaremos ya más específicamente. Aquí solamente abordarlo desde el punto de vista del credo, donde nos dice así: creo en el perdón de los pecados. Bien, sobre la comunión de los santos. ¿Qué es la comunión de los santos? Recuerden que comunión es común unión, es decir, la unidad. Y cuando hablamos de comunión de los santos es que estamos unidos en oración con todos aquellos que ya han llegado al cielo, la que llamamos la iglesia triunfante. Los santos son aquellos amigos de Dios que ruegan por nosotros y que interceden por nosotros ante Dios, así como aquí luego decimos: oye, ahí te encargo una oracioncita por mí. Nosotros también le encargamos a los que ya están en la presencia de Dios, que ellos que están allá en la gloria pidan, recen por todos nosotros. Quiero aquí dejar de manifiesto que obviamente el único mediador, el único intercesor es nuestro Señor Jesucristo, pero Él participa a los santos de esa misión intercesora. Es decir, así como les decía hace ratito, así como nos pedimos oraciones unos a otros, se las pedimos a los santos. ¿Y cuál es el problema? A todo lo contrario, nos ayudamos espiritualmente unos a otros. Y recordar que la comunión de los santos no solamente es con la iglesia triunfante, que están allá en el cielo. Comunión de los santos es también aquí, en la tierra. Es decir, todos los que son amigos de Dios, todos los que hemos recibido el bautismo, todos los que somos parte de la iglesia, estamos unidos unos con otros y nos unimos en oración, es decir, vivimos en comunión. Y no solamente entonces los de la tierra, iglesia que se llama militante, porque todavía está en la lucha de militante, estamos en la lucha aquí en este mundo. No solamente con la iglesia triunfante estamos en comunión, los que ya llegaron a la gloria, sino también con la iglesia purgante, todos aquellos que han tenido pecado, pero no tan grave como para no entrar al cielo, pero no tan grave como para ir al infierno, y entonces ellos están preparándose, purificándose en el purgatorio para llegar al cielo. Entonces también nosotros pedir por las almas que están en el purgatorio. Fíjense, la comunión de los santos tiene una dinámica muy, muy bonita.
la iglesia militante reza por la iglesia purgante para que cuando también sea iglesia triunfante, es decir, estén en el cielo, pidan por nosotros los que estamos aquí en la tierra. Entonces, fíjense, la iglesia que está luchando pide la intercesión de la gloria de los santos, de los que ya están triunfantes, para que nos ayude aquí en la tierra. Pedimos también por los que están en el purgatorio para que ya pronto lleguen al cielo y ellos pidan por nosotros. Y cuando nosotros lleguemos a la gloria, también pidamos por todos los más necesitados en la tierra y en el purgatorio. Entonces es una dinámica, hay una unidad muy profunda, muy especial de relación entre los vivos y los difuntos, y por eso nosotros tenemos la fe de que la comunión de los santos no la rompe la muerte, al contrario, la hace todavía más fuerte. Nuestra comunión con los santos es todavía más sólida, y todos esperamos un día el juicio final, que esto es pues el tercer temita ahorita dentro de este curso, este tercer temita dentro de este video, que es el juicio final. Hablar de la vida eterna, hablar de cielo, purgatorio e infierno. Yo les comparto aquí brevemente algo que leía yo muy bonito de Santa Catalina de Siena. Y claro, esto que ella nos dice es muy interesante. Dice que en una revelación con Jesucristo, el Señor le da a conocer cuáles son los castigos del infierno. Y le dice que básicamente son 3. El primero es total ausencia de Dios. Nosotros estemos donde estemos, sentimos la presencia de Dios, pero en el infierno no. Ahí no se puede sentir ni se puede experimentar la presencia de Dios, y precisamente por eso es el infierno, porque hay una ausencia total de Dios. No se puede rezar, no se puede acudir a Dios. ¿Por qué? Porque la persona se ha condenado. ¿Y por qué ha querido? Porque luego le echamos la culpa de todo a Dios. Dios lo condenó. No, eso es la consecuencia de nuestros pecados y de nuestros actos. Una persona que rechaza la salvación se condena, solita, sin necesidad de meter a Dios y sin necesidad de estar buscando culpables. Ahora sí que aquí no se salva el que no quiere. Entonces, alguien que va a la condenación tiene ese primer castigo, que es la total ausencia de Dios. Ahí no hay modo de estar pidiendo, rezando o experimentando la presencia de Dios como aquí en el mundo. Podemos estar abajo de la tierra, abajo del agua, podemos estar en donde quiera, en un avión por allá arriba, en una nave espacial, pero podemos invocar y sentir la presencia de Dios. En el infierno no, es total ausencia de Dios. El segundo castigo que le revela nuestro Señor a Santa Catalina de Siena es una terrible frustración. Es decir, el darse cuenta que no valió la pena haber venido a la vida, porque al final fue y se condenó. Todos los esfuerzos, todos los trabajos, todo lo que haya hecho o incluso sufrido en la vida no valió la pena, porque al final esa alma se condenó y se perdió. Entonces es una frustración tremendísima en el alma del que se ha condenado. Y lo tercero, una envidia terrible, un coraje grande de saber que otros sí se salvaron y yo no. Y que teniendo todas las herramientas, teniendo todas las posibilidades, teniendo todas las facilidades, la gracia para poder salvarme, no la aproveché. Entonces, otros en cambio sí, y ver que otros lo lograron causa una envidia profunda e incluso un gran coraje, porque puede ser que incluso aquellos que creyamos nosotros más pecadores que nosotros mismos, en algún momento se arrepintieron y lograron la salvación, y nosotros teniendo la oportunidad no. Entonces es un coraje terrible de ver que otros lograron su salvación y nosotros no. Entonces, esto, si nosotros le damos la vuelta, podríamos ver también cuáles son los premios en el cielo. Bueno, si en el infierno es la total ausencia de Dios, en el cielo será la total presencia de Dios. Se goza y se contempla el rostro de Dios y se vive en esa alegría plena de poder contemplar a Dios cara a cara. Entonces, quiere decir que si en el infierno había una total frustración, en el infierno había esa total frustración por no haberse salvado, por no haber aprovechado las oportunidades, en el cielo el segundo premio sería una total satisfacción de haber logrado la salvación. Y entonces las penas, los sufrimientos, los trabajos de este mundo se verá que son nada en comparación a la gloria que se está disfrutando. Entonces hay una gran satisfacción de decir, logré mi salvación porque Dios me dio la gracia y yo la aproveché. Y entonces todo valió la pena en este mundo, todo lo que se haya sufrido, para haber llegado a la gloria del cielo. Y si en el infierno
Un tercer castigo era la envidia de saber que otros sí se salvaron y yo no. En el cielo es una alegría multiplicada porque otros también lograron salvación junto conmigo, porque lo que yo estoy gozando y disfrutando en el cielo, también otros lo están disfrutando junto conmigo, incluso algunas personas que yo amo y que yo quiero y que en la tierra nos llevamos muy bien y que nos quisimos mucho, nos vamos a reencontrar en el cielo. Yo constantemente les digo a las personas, sobre todo cuando hay misas de cuerpo presente, que no se entristezcan tanto, que no se desanimen tanto, porque tenemos la esperanza de reencontrarnos un día con nuestros seres queridos. Ay, padre, ¿y a poco nos vamos a conocer allá? ¿A poco nos vamos a reconocer unos con otros? Pues claro, la personalidad en ningún momento se pierde. Seguimos siendo nosotros siempre. No es que nos vayamos a disolver y que vayamos a perder nuestra personalidad y que vayamos a perder lo que somos. Recordemos que somos individualmente creación de Dios. Y cada uno somos quienes somos y tenemos esa personalidad única e irrepetible. Al llegar a la gloria, claro que nos reconoceremos unos a otros porque no perderemos nuestra personalidad, nosotros, y nuestros seres queridos tampoco, y entonces podremos reconocernos y podremos nosotros pues disfrutar de la gloria con los seres queridos. Así de que veamos cómo pues el cielo pues es lo que nos está esperando, la gloria eterna. Todos tenemos dentro de nuestra mente y nuestro corazón un deseo de felicidad eterna. Todos deseamos ser felices para siempre. Allá se cumple en el cielo, pero se prepara, claro, desde aquí en la tierra. Y una palabrita sobre el juicio final. Recordemos que cuando nosotros hablamos de juicio final, porque me han preguntado luego qué pasa o cómo es la situación de un difunto, a dónde se va o qué pasa con él. Bueno, una persona que muere inmediatamente va a la tumba, ¿no? O lo creman, qué sé yo. El cuerpo es cuerpo y queda ahí. Pero nuestro espíritu, nuestra alma ha sido creada para la eternidad. En ese momento en que una persona muere, va a lo que se llama el juicio particular. No lo digo yo, lo dicen los padres de la Iglesia, lo dice la Sagrada Escritura cuando nuestro Señor Jesucristo nos advierte que vayamos preparándonos para entregar buenas cuentas, que trabajemos nuestros talentos para entregar buenas cuentas, que preparemos nuestro encuentro final, que recordemos que Jesús mismo se preparó con una oración intensa ante el sacrificio que le esperaba en la cruz y que después de resucitar también pues Él nos espera. En la casa de mi Padre dice hay muchas moradas. Si no fuera así ya se los habría dicho. Entonces nos espera un futuro. Entonces nos espera también un juicio, un entregar cuentas. Las parábolas nos hablan mucho de esto. Bueno, entonces hay un juicio particular. El Catecismo de la Iglesia nos dice que tendremos un encuentro personal con Dios. Y ahí nosotros entregaremos cuentas. Cada uno, en el momento en que fallece, se presenta ante Dios y tiene ese juicio particular. Pero después viene el juicio universal. Después, quién sabe cuándo, no sabemos. Pero al final de los tiempos nos espera el juicio universal, cuando Cristo vendrá de nuevo y entonces a toda la humanidad se le hará un juicio que ratifica, confirma el juicio particular. Y la persona que ha sido llamada de manera especial a la bienaventuranza y ha respondido bien, pues entonces vendrá la resurrección de la carne. Esos cuerpos incinerados o que están en el panteón, Dios, que tiene el poder que de la nada ha creado todo el universo, ¿cómo no va a tener el poder de volver a restaurar nuestros cuerpos? Porque el cuerpo humano es importante también, no solo el alma. Y es parte integrante además, o sea, es una resurrección integral. Entonces estamos llamados a volver a la vida también con nuestro cuerpo y gozar de la bienaventuranza eterna. Quien ha ido a la condenación, pues entonces se ratifica la condena de ir al infierno e igualmente pues irá allá pues por toda la eternidad. No hay retorno del infierno. Por eso es muy importante que seamos conscientes. Esto no es para meter miedo. Y obviamente que cada quien en su libertad pues tiene que optar por la salvación o la condenación. Eso ya no está ni en mis manos ni en las manos de nadie, sino que eso es una responsabilidad muy personal. Claro que nos podemos ayudar unos a otros a salvarnos, podemos hacernos conscientes de que llegaremos un día a la presencia de Dios y entregaremos cuentas. Y si no, díganme ustedes por qué hay gente que se frena, que se detiene de hacer el mal, porque sabe que en algún momento tendrá que pagar las consecuencias de sus actos.
Y qué bueno, porque si no, de por sí así el mundo es un desastre, un infierno, aquí ya se va preparando un infierno. Imagínense si no hubiera siquiera tantita idea de que vamos un día a entregar cuentas en el juicio particular y después en el juicio universal. Bueno, pues hay una gran cantidad de literatura sobre esto, sobre los padres de la Iglesia, las vidas de los santos, que nos ratifican todo esto. Y obviamente la fuente pues es la Sagrada Escritura en la Biblia. Si ustedes leen el Apocalipsis, no desde el punto de vista, como les dijera, tan negativo como a veces se nos ha presentado, ¿no? La catástrofe y la persecución y el fin del mundo y cosas así catastróficas, que de hecho ya hasta tomamos el título apocalíptico, ¿verdad? Y luego ya salen películas donde nos presentan y los grandes terremotos y los maremotos y quién sabe qué tantas tragedias. Bueno, es lo de menos. Lo esencial, lo importante es cómo yo me voy a presentar ante Dios y qué cuentas le voy a entregar de mi vida y de los dones que me ha concedido. Bueno, hasta aquí. Y con esto cerramos este tema número 16, que es el perdón de los pecados, la comunión de los santos y la vida eterna. Y con esto, pues vamos a celebrar la vida, vamos a celebrar que recibimos esta fe y con esto también vamos a cerrar esta parte del credo, porque el siguiente tema, que es el número 17, entraremos ya a cómo celebramos los misterios cristianos. Ya es un poquito en el ámbito de la liturgia, y qué es la liturgia y cómo celebramos, cómo es que nosotros vivimos la celebración de los misterios cristianos. Pues en la siguiente nos vemos. Gracias y hasta pronto.